Probablemente ya lo hice, no lo sé, mi memoria no da para tanto. Pero si ya lo hice, lo volvemos a hacer. Esta es la historia de los 6 científicos y el elefante. Seguramente todos ustedes conocen la historia de los 6 sabios ciegos y el elefante, ¿no? Es una historia de la India y una de las parábolas que más entusiasma a gente de las religiones, sobre todo, se utiliza para demostrar las limitaciones del ser humano y la imposibilidad del conocimiento objetivo. Es muy importante, sobre todo para los posmodernos. Que es imposible conocer la verdad, que lo subjetivo es lo que manda, y básicamente pues cualquier conclusión que se le haya ocurrido a cualquier persona mientras ora, medita o se guarda en pecho y espalda un guiso obtenido sin necesidad de trabajar, que es lo que hacen los líderes religiosos, por supuesto. A muchos filósofos que hacen exactamente lo mismo les encanta también la historia. Si usted no la conoce, pues la idea es esta. 6 sabios ciegos los llevan a conocer al elefante. Y entonces el que coge la cola dice, uy, el elefante es una cuerda. Y el que coge una pata dice, el elefante es una columna. El que se ve de lado dice, no, el elefante es un muro. El que agarra la oreja dice, el elefante es como un abanico. Y el que agarra la trompa dice, el elefante es una serpiente. Y entonces se ponen a discutir entre ellos qué es el elefante. Porque no eran sabios, eran imbéciles. Profundamente imbéciles. Bueno, cosa que paso a demostrar ahora. Porque si estos son los sabios filósofos que fueron a sacar conclusiones así, pues son bobos. Entonces me imaginé yo hace tiempo que si en lugar de ser 6 sabios ciegos de la antigua India, esa India esa espiritual que sigue matando cuando nacen niñas, porque es malo que nazcan niñas, ¿no? Si son las recién nacidas se les mata sin más trámite, aunque es un delito, sigue pasando. Y que sigue manteniendo un sistema de castas que es absolutamente abominable para cualquier persona que tenga un mínimo de decencia. Bueno, esa India mística y maravillosa, si hubiera, en vez de tener 6 filósofos, 6 sabios religiosos, hubiera tenido 6 científicos que van a ver un elefante, ¿qué habría pasado? Y la historia que yo les cuento es la siguiente. Había una vez, así empiezan todos los buenos cuentos, había una vez 6 científicos ciegos, 3 hombres y 3 mujeres, como corresponde a estos tiempos, que pese a su formación, por alguna extraña e incomprensible causa, nunca habían tenido noticia de la existencia del elefante más que por comentarios vagos e imprecisos. Hartos de su ignorancia, como deben estar siempre los científicos, viajaron a la India para poder estudiar al elefante. Pronto se encontraron de frente con un manso paquidermo y se les ofreció la oportunidad de conocerlo usando únicamente sus sentidos. El primer científico se aproximó al elefante y dio de lleno con su costado. Esto parece una pared, dijo, explorándolo con las manos. Tiene una curiosa curvatura y es rugoso y duro. Para entonces, una de las científicas se había acercado a su vez, dando con la oreja del elefante. Pues esto parece como un gran abanico, una estructura delgada y muy amplia. Podría ser otra parte del elefante. Siguiendo su voz, el primer científico se acercó palpando el costado del elefante, llegando a su cuello hasta detectar la oreja. Anda, pues el muro se resuelve en esta estructura. El elefante parece un acertijo complejo. ¿Quieres comprobar lo que toqué a la derecha? La científica sintió y recorrió el camino inverso hasta llegar al amplio costado del elefante. Seguramente hay más del elefante que deberíamos conocer, dijo luego de constatar que la descripción de su compañero era la correcta. Vaya que si lo hay, dijo por allí la segunda científica, cuya voz escucharon a su izquierda. Esta parte parece una lanza de textura lisa y con una suave curvatura. Había llegado al colmillo. Sí, ya sé que estamos en la India y los elefantes de la India no tienen colmillos. Era un elefante africano que estaba en la India. ¿Ok? Vale. Está con el colmillo del elefante. Los 2 científicos siguieron palpando hacia su izquierda, tocando la mejilla del elefante, incluso subiendo y bajando las manos por su extensión hasta llegar al colmillo que la segunda científica había encontrado, recorriendo su extensión y su cambiante forma. Mientras comentaban animadamente las 3 partes del elefante que habían descubierto, los interrumpió uno de sus compañeros. Pues si se acercan más hacia acá, donde oyen mi voz, verán que esta parte es como una serpiente, anunció aferrado a la trompa del elefante. El proceso se repitió. Los 3 primeros fueron a constatar las descripciones táctiles que habían recopilado hasta el momento y se reunieron alrededor de la trompa, descubriendo, al recorrerla con los dedos de arriba abajo,
que era más gruesa en la base y más estrecha en la punta, donde tenía una fascinante capacidad prensil. Su emoción no hizo sino aumentar cuando la tercera científica llamó su atención. Aquí lo que tenemos es una columna, un pilar que llega hasta el suelo y parece estar unida al muro que describió nuestro primer colega. Quizás hay más. Siguió un revuelo de dedos recorriendo el elefante por aquí y por allá y encontrando, además de sus labios y de otras áreas, que no había uno, sino 4 pilares, con lo cual algunos se atrevió a decir, igual son patas. Es solo una hipótesis de trabajo, pero parece razonable como punto de partida. Los demás asintieron y anotaron la posibilidad de que el elefante fuera un animal de 4 patas. El tercer científico intervino entonces desde el otro extremo del animal, pues lo que hay aquí es algo que parece una cuerda con una borla de pelo en el extremo. Quizás es el final del elefante. Las manos volvieron a partir de la trompa, tocando los colmillos y las orejas y el costado hasta llegar a la cola del elefante que sostenía el sexto científico. Pero estamos detectando al elefante solo del suelo hasta nuestra altura, dijo una de las científicas. Es cierto, coincidió uno de sus compañeros. Tenemos que explorar la parte de arriba, que por supuesto nos supera en estatura a todos. Alguien se tiene que subir en los hombros de otros para poder tener una descripción más precisa del elefante. Y así, a hombros de gigantes de su misma estatura, los científicos, pese a su ceguera, pudieron hacer una descripción bastante completa de cómo era el elefante, y el elefante era así.